fondo, qué sé yo, atrás pueden poner lo que ustedes quieran, pero lo importante es que se le vea la cara, que nos escuchemos. Eso es parte de lo que exige esta modalidad. Bueno, ¿qué hicieron en la práctica? Ejercicios de derivadas con la tabla. Con la tabla. Sí, Nosotros vimos las reglitas de derivación, ¿verdad? sí, Sí, profe. De funciones elementales. ¿A esa tablita hacías referencia recién? Claro, Bien, sí, bien, bien, bien. Hasta ahí llegaron. sí, ¿Hicieron ejercicios sobre la derivabilidad de una función en un punto? Eso está antes de usar las tablitas o las reglitas de derivación. ¿Hicieron algún ejercicio de eso? Estando de manera gradual. Entonces tienen que ver primero lo que es la derivada de una función en un punto, interpretan la situación geométrica que representa, luego entran a la función derivada y derivan de una manera por definición, usando límite, luego hacen uso del teorema de existencia de la derivada de una función, es decir, ven ejercicios sobre la derivabilidad de una función en un punto. Una vez que ven eso, recién entran a las reglitas de derivación. Entonces hay una secuencia, digamos, de contenido que ustedes tienen que ir sorteando de manera secuencial. Esa es la forma de crecer con el conocimiento, ¿entienden? Entonces, ahí ustedes, desde lo que han visto en la teoría y lo que seguirían en la práctica, hacen un cierre conceptual y pueden tener un soporte para seguir avanzando. No podés ir cortando camino, no, esto no va, esto no me toman, esto no me piden. No, así cualquiera, ¿entendés? ¿Para qué me enseñan, qué sé yo, inglés? ¿Para qué me han enseñado ingeniería y sociedad? No, todo hace el combo del ingeniero en sistema, del ingeniero eléctrico, del electrónico, por eso se ve. Si no, te enseñarían las materias que son específicas de tu perfil, y serías un ingeniero poner en sistema, un bruto que lo único que sabe es sistema, no sabe más nada. Y eso no está bien, eso no es un ingeniero. ¿Eh? Entonces, ya vamos a hablar con el profe para que no acorte los caminos, porque no se trata de eso, no se trata de acortar caminos, ¿sí? Este, Además, ustedes tienen ahí ejercicios en la cartilla, entonces tienen que preguntar, profe, ¿qué pasó con este ejercicio? ¿Por qué no se hace? ¿O cuál es la visión? ¿Eh? Hagan esos planteamientos y esos cuestionamientos, ¿sí? Capaz que el profe le dice, bueno, mire chicos, esto lo vamos a ver en otro momento porque ustedes necesitan saber esto y esto. Entonces, cuando tengamos estos contenidos vistos, recién vamos a abordar estos otros, ¿entienden? Pero ustedes tienen que ser también críticos porque depende del entrenamiento que reciban y luego del gasto que hagan ustedes como interesados, el producto final que va a ser cómo salen y se han formado profesionalmente y cómo se van a desempeñar luego profesionalmente. Entonces, desde el vamos tienen que hacer ese recorrido, ¿sí? Así que, bueno, entonces continuemos con lo nuestro. Nosotros hemos llegado entonces hasta la regla de derivación. En las reglas de derivación nosotros veíamos los métodos o técnicas de derivación para funciones elementales, pero llega un momento en que las funciones no van a ser elementales. Por lo general van a ser un tanto más complejas o complicadas, si querés. Entonces, cuando llegue ese momento, tenemos que estar entrenados y tenemos que saber más técnicas de derivación, porque en algún momento todo esto que yo aprenda, todo este entrenamiento que reciba con las técnicas de derivación, lo aplicaré en algún momento para resolver situaciones que se me presenten o que me plantean. Entonces, ahora abordemos lo que sería derivación de funciones compuestas y que es conocida como la regla de la cadena.
fíjense ustedes que tienen el marco teórico por anticipado. Lo que se refiere es que en general nosotros vamos a tener siempre una función del tipo compuesta, ¿no es cierto? Y a ese tipo de funciones es a lo que nosotros vamos a hacer las derivadas. Entonces, fíjate, por ejemplo, fíjate, acá dice, sea I una h de u, donde u es una g de x. Y, o sea que acá lo que está tratando es que h es una función compuesta con g. O sea, dice, I es una función h compuesta con g. Entonces, ¿cuánto vale la derivada de I respecto de X? Dice, ¿cuánto vale la derivada de I respecto de X? Entonces dice, es esto que está acá, esta expresión, que nosotros la tenemos marcada como la 14, ¿entienden? En donde vos fíjate que dice, la I' de X va a ser la H' de U por la U' de X. Ahí es donde se ve esa especie de cadena. Voy de acá para acá y de ahí para acá. Entonces, ¿qué hago? Considero cuáles son las funciones que intervienen en la composición de las funciones y hago de manera secuencial o encadenada la derivación. Entonces, fíjense ustedes que tengo esta expresión que está marcada como la 14 y tengo otra versión que representa exactamente lo mismo, que está nominada como la 15. Fíjense ustedes, en un caso decimos I' de X y en otro caso decimos la derivada de Y respecto de X. Es exactamente lo mismo la 14 y la 15. ¿Qué es lo único que ha cambiado? La notación. La 14, ¿a quién corresponde? Corresponde a la notación usada por Newton. Y la 15, ¿a quién corresponde? A la notación usada por Leibniz. Recuerden ustedes que habíamos dicho que los dos generadores de esta disciplina, que es el cálculo diferencial y el cálculo integral, son estas dos personas, Newton y Leibniz. Son los que han desarrollado esta disciplina matemática y que nosotros en el área técnica de la ciencia y la tecnología lo aprovechamos para resolver nuestras situaciones problemáticas, ¿sí? Entonces, aquí también, fíjense, en la expresión de Leibniz se observa cómo es la secuencia esta de la cadenita que hay. Derivo la función h respecto a la variable u y luego derivo a la variable u respecto de la variable x. ¿Y eso está dónde consignado? Acá, en la definición inicial. Ahí está consignado. ¿Sí? Entonces, para que nosotros tengamos presente esto, hagamos simple acá. Voy a poner acá un ejemplo de manera de que nosotros podamos aplicar estas ideas. Ejemplo. Entonces, supongamos que digo, sea f de x igual, ponele que yo pongo esto, 2x menos 1 al cubo. Entonces me solicitan cuánto vale la f' de x. Esto es lo que me solicitan. Entonces yo estoy viendo que f de x ya no es una función elemental. Entonces la puedo considerar como si fuera una función compuesta. Entonces, ¿cómo haría en este caso para dar solución a esta situación? Entonces nosotros podríamos decir, a ver, entonces decimos, voy a llamar u de x, ¿a quién? A lo que está acá adentro, u de x. Y entonces digo, u de x va a ser 2x menos 1. ¿Sí? Y luego voy a tener una función b de u que va a ser ¿cuánto? Va a ser u al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Finalmente, en vez de llamarle u, le voy a llamar directamente i de u. Finalmente voy a decir la i', pero en la variable x, es igual a quién? A la i' de u
multiplicada por la u' de x. Dicho de otra manera, esto es lo mismo que decir la derivada de y respecto de x es igual a la derivada de y respecto a la variable u multiplicada por la derivada de u respecto de la variable x. Entonces, estas dos expresiones expresan exactamente lo mismo, ¿sí? Lo único que están escritas de manera diferente, nada más que eso. O sea que fíjense que para poder encontrar acá la y' de x, acordate que y' de x, ¿quién es la y' de x? Es la f' de x. Y que también hay veces que la llamamos directamente la y', y que también hay veces que la llamamos, la especificamos de acuerdo a quién, a la notación de Leibniz. Todo esto son expresiones que expresan exactamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, fíjense, ¿qué necesito? Y mira, yo lo que necesito acá es la u' de x. ¿Cuánto vale la u' de x? 2. 2. Y luego necesito la y', pero de u. ¿Cuánto vale en este caso? Sería 3u al cuadrado. 3u². Exactamente. Entonces, ahora cuando llevo todo eso acá a lo que me solicitan, entonces la f' de x será 3 veces u² multiplicado por ¿cuánto? Por 2. ¿Estamos de acuerdo? Porque es la y' de u multiplicada por la u' de x. ¿Sí? O sea que esto sería 6 veces u². Pero fíjense que a nosotros nos piden la y' de x, es decir que la variable ¿quién tiene que ser? Tiene que ser x. Y acá yo tengo esta derivada donde la variable es u. Y entonces yo, ¿qué tengo que hacer? Y lo que tengo que hacer es llevar esta derivada a que quede en función de x. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar a cuánto equivale u en términos de x. ¿Y cuánto vale? Vale 2x menos 1 al cuadrado. O sea que nuestro resultado, ¿cuál sería? Nosotros vamos a decir finalmente la y' de x es igual a ¿cuánto? A 6 por 2x menos 1 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y esa sería la derivada. ¿Sí? Esa sería nuestra derivada. ¿Alguna pregunta de esto, chicos? Al final, profe, ¿hace Sí, falta que lo desarrollemos eso o lo podemos dejar así nomás? así como está la expresión en rojo, ahí lo puedes dejar y ya está derivado. No hace falta que hagas el desarrollo ni hagas la distributiva, no hace falta. Bien. Fíjense que acá, si nosotros planteamos otra situación, por ejemplo, tenemos este ejemplo, en donde, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para solucionar? Bueno, fíjate que primero tenemos esto que está dentro del paréntesis, ¿no es cierto? Lo que está dentro del paréntesis, ¿cómo le vamos a llamar? Le vamos a llamar u de x. ¿Y esa u de x a qué va a ser igual? X al cubo más 2x menos 7. Luego, ¿qué tenemos luego? Es Y al luego cuadrado, profe. tengo el paréntesis elevado al cubo. ¿Estamos de Profe, acuerdo? el Sí. X ha puesto el cubo era al cuadrado. Ah, te agradezco, te agradezco. No sé de dónde lo saqué. Gracias, gracias. Es al cuadrado. Ahí está, muchas gracias. Chicos, entonces luego, fíjate que tengo ese paréntesis elevado al cubo que está dentro del argumento del logaritmo, ¿verdad? Entonces ahí yo tendría una b de u. ¿Y qué sería? Y sería una u al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Y finalmente, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos el logaritmo de todo ese argumento. O sea que finalmente, ¿qué tengo? Tengo la i de b. ¿Y qué sería la i de b? Sería el logaritmo de b. Entonces, ¿vos qué vas a decir? La derivada respecto de x va a ser
la I' respecto de la variable B multiplicada por la B' respecto de la variable U y multiplicada por la U' respecto de la variable X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, chicos, de esto? ¿Se entendió? Sí, profe. O equivalentemente, podrías decir la derivada de I respecto de X es igual a la derivada de I respecto de B por la derivada de B respecto de U y por la derivada de U respecto de X. Tanto la expresión roja como la que está en azul son exactamente las mismas, ¿sí? De esa forma nosotros necesitamos, por ejemplo, yo necesito la U' de X, la voy a poner como du sobre dx, para indicarte que esto es U' de X. ¿Cuánto vale la derivada de U respecto de X? Vale 2x más 2. Más 2. Ahora, ¿cuánto vale la derivada de b respecto de u? Sería la b' de u. ¿Cuánto vale? Vale 3 veces u cuadrado. Y finalmente, ¿cuánto vale la derivada de i respecto de b? Es decir, la i' de b. ¿Cuánto vale? Y bueno, 1 vale sobre B. 1 sobre b. Todo eso lo vamos a reemplazar ¿dónde? Y bueno, acá en la reglita de la cadena. Entonces, I' de X es igual. ¿Cuánto vale la derivada de I respecto de B? Vale 1 sobre B. Luego, ¿cuánto vale la derivada de B respecto de U? O sea, la B' de U vale 3 veces U cuadrado. ¿Y cuánto vale la derivada de U respecto de X? Vale 2x más 2. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Fíjense que la variable, que la derivada debe estar respecto de la variable x. ¿Qué quiere decir? Que donde aparezca u y donde aparezca b, yo qué es lo que tengo que hacer es llevar todo a términos de quién? De la variable x. Bueno, fíjense que acá estamos viendo nosotros que b, ¿cuánto vale b? Vale u al cubo. Acá multiplico 3 veces u cuadrado y acá me queda 2x más 2. Fíjate que ahí esa u cuadrado con u al cubo podemos simplificar, ¿no es cierto? Se va esto y se va este exponente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué te queda? Fíjate que te queda 3 sobre u. ¿Y cuánto vale u? Y bueno, u lo tengo que expresar en términos de x, pero u ¿cuánto vale? U vale x al cuadrado x al cuadrado más 2x menos 7, y acá tengo un 3. Así es, ¿verdad? Bien. Y en el paréntesis que tengo acá, fíjate vos, ¿hay algo que se podría hacer en ese paréntesis? Y sí, mira, yo podría sacar factor común 2 y me queda x más 1. ¿Estamos de acuerdo? O sea que finalmente esto, ¿cómo quedaría? Y mira, esto quedaría como 6 veces x más 1 sobre x al cuadrado más 2x menos 7. Entonces, el resultado, ¿cuál es? Es y' de x es igual a 6x más 1 sobre x al cuadrado más 2x menos 7. ¿Ese sería nuestro resultado? Sí, ese sería nuestro resultado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto, chicos? No, profe. Está, creo que por suerte no presenta grandes complicaciones, ¿no? Por suerte. Pareciera, che. Estos chicos, che, están bravos, ¿eh? Bueno, todos estos juguetes los estoy borrando porque si no me ocupan espacio al cohete. Perfecto. Bueno, entonces, nosotros en forma general, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo que vamos a tener es la derivada de una función compuesta. Eso es lo normal. Ahora, si te toca de casualidad una derivada de una función elemental, y bueno, decir que andas con suerte. Pero por lo general, te va a tocar una función que no va a ser tan simple. Entonces, por líneas generales, vas a aplicar la regla de la cadena. Pero también se te puede presentar
que tengas que aplicar la derivación de funciones inversas. Y para la derivada de funciones inversas, ¿qué es lo que vas a tener en cuenta? Y bueno, dada una función y igual a f de x, vas a tener que determinar su inversa para luego poder aplicar esta receta que está acá con la expresión número 16 que yo le estoy llamando, donde te permite encontrar la derivada de una función inversa. ¿Sí? Entonces, fíjate, ¿cuándo una función admite inversa? Cuando es biunívoca, Cuando es biunívoca, ¿no es cierto? Cuando es biunívoca. ¿Y eso qué significa que sea biunívoca? eh, que para un elemento, para todos los elementos de X existía un solo valor de Y. Para cada valor de x existe un solo valor de y, ¿verdad? Sí. ¿Es así, Alderete, Estefanía? ¿Qué dice? Sí, profe. Buenísimo. ¿Y cómo saco o cómo obtengo la inversa, Estefanía? Tengo que despejar la variable X. Tengo que Tengo, despejar la variable x, tengo que ¿no es poner en cierto? función de Y. Tiene que ponerla en función de y. Esa será la que acá estamos llamando la famosa g de y, ¿no es cierto? Sí. Eso, sí, eso que yo estoy mostrando acá, que dice, y su inversa, x igual a g de y, dice, acá en la definición que estamos poniendo de función, deriva de función inversa. Perfecto. Bueno, entonces, fíjate que eso es lo que nosotros necesitamos. Y decime, Cortés Leandro, ¿qué característica o qué propiedades tiene una función inversa? Leandro Cortés. ¿Qué propiedades o características, si querés, tiene una función inversa? ¿Está vivo este chico? Cortés, ¿estás? Da señales de vida, por lo menos. Negativo. Negativo. Buah. Don Garzón Mariano. Sí, profe. ¿Qué características o propiedades tiene una función inversa? Que se la intersecta en un solo punto. Mm, ¿A qué te referís con eso? O sea No, que si no nosotros logro trazamos una dilucidar. recta, ¿Perdón? no de que una función inversa era de que la característica era de que si trazábamos una recta, solamente se intersectaba en un punto. ¿Qué tipo de recta? Una recta horizontal, prefiero. Horizontal. Bueno, suponete que ya tenés la función inversa. ¿Cuáles son las propiedades de la función inversa? Una, nomás tirame. No te digo que me des todas. Una. Podés decir paso, ¿no? No sé, quería ver si me podía acordar de alguno, pero no. Paso. Paso. Bien. Vamos con don Jiménez Javier. ¿Qué dice don Jiménez Javier? A ver, tírame alguna propiedad de la función inversa. Pasa palabra, profe. Discúlpeme, pero no me acuerdo. Paso palabra, mira que. Bueno, ¿cuántos puntos es eso, che? Paso palabra. Bueno, Herrera Ramiro, ¿qué decir Herrera? Son simétricas con respecto a la bisectriz, ¿puede ser? Que la función inversa y su función de origen son simétricas respecto a la primera bisectriz. Espectacular. Y don Gallardo Maximiliano, ¿qué le podría agregar ahí para coronar? Perdón, no escucho bien. ¿Qué dijo Ramiro? Algunas de las propiedades de la Ah, función bueno, alguna inversa. de las propiedades es que el dominio de la normal es el rango de la inversa ¿De cuál y el normal? ¿De qué
estamos De hablando? la función que no es inversa, no sé cómo. O sea, de la función inicial o de origen, si querés. Claro, la función inicial, el Sí, dominio es el rango de la inversa. Y sí, el rango de la inicial es el dominio de la inversa. sí, señor, eso es. Bueno, ahí podemos decir que ya somos especialistas en inversa. Bueno, sigamos adelante. Este, eso siempre tienen que tener presente, chicos. Todo lo que vemos hoy es herramienta para mañana, ¿no? No lo encajonen porque si no se les va a complicar la existencia. Supongamos que hacemos un ejemplo y decimos lo siguiente. A ver, en el ejemplo, digamos, sea f de x igual e a la x. Entonces nos solicitan cuánto vale la f' de x. Vos ya tenés una idea de cuál es el resultado, pero nosotros vamos a hacer uso de esta técnica, de la técnica de qué? De derivación de función inversa. ¿Y qué vamos a decir? Bueno, ya sé que una e a la x es una función de qué tipo. Exponencial. Exponencial. ¿A qué, dentro de la clasificación, a qué grupo pertenece? Trascendente era. A las trascendentes. Bien, a las trascendentes. A ver, ¿y qué me puede decir doña Lara María? ¿Cuáles más son trascendentes aparte de la exponencial? Lara María Celeste parece decir. ¿Cuáles más son trascendentes? Lara, ¿estás? Bueno, no está. ¿Qué me dice doña María Belén Profe me Gómez? dice, profe, ¿Eh? María Celeste dice que no tiene micrófono. Uy, Dios, bueno, yo ya la saqué de la sala. Qué pena. Bueno, ya se va a reconectar enseguida. Acuérdense que yo hago eso, ¿no? Yo leo el mensaje que me mandó por Bueno, WhatsApp. yo juego mucho con eso, por eso no le pongo chat. Bueno, Gómez María Belén. ¿Qué dice doña Gómez María Belén? Las logarítmicas, Perfecto. ¿Es una pregunta o es una respuesta? una respuesta. Bien, es una respuesta. ¿Alguna otra? ¿O hasta ahí nomás se cortó? Cosenos, senos, esas. Bueno, ¿esa de qué equipo son? Eh, Trigonométrica. 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 Entonces hagamos digamos, un repasito y decimos, las trascendentes son, ¿cuáles son las trascendentes? Exponenciales. ¿Sí? Logarítmica y trigonométrica. Sí, señor, eso es, ahí está, ya lo tenés bien clarito, perfecto. Ahora, te pregunto, Landívar Molinuevo, te pregunto, esta exponencial f de x es igual a e a la x, ¿cuál es el dominio? Profe, estoy pensando. Landívar Molinuevo. Está pensando, ah, bien, bien, bien. Desde 0 a infinito tomado el 0. Desde 0 a infinito. ¿Qué dice don Iturri Carrizo? ¿Es así como dice Landívar? Sí, yo creo que sí. Todo, todos los positivos. Todos los positivos. ¿Y Todos por qué los no los reales. negativos, don Iturri? ¿Por qué no los negativos? ¿Cuál es el problema con los negativos? ¿No te gustan o cuál es el problema? Ay, no. ¿Qué dice? Pasa palabra. Pasa palabra. Bueno. A ver, ¿qué dice mi amigo Navarro Bobby? ¿Está de acuerdo con los compañeros o usted dice, nada, estos muchachos están equivocados? No, profe, para mí son todos los reales. Todos los reales. ¿Hay problema con que X valga 0? No. No hay No. problema. ¿Y con que valga 5? Tampoco, ¿Y con que valga menos un tercio? tampoco, profe. No hay problema.
no hay problema. De otra forma, vos fíjate que el exponente es x. Y x, si vos lo focalizás a x simplemente, sería una función ¿de qué tipo? Una polinómica. ¿Y las polinómicas qué dominio tienen? Todos los reales. Todos los reales. Los reales. Bien. Ahora vamos con Antonella María. ¿Está Antonella? Ahí está Antonella, te está dando señales de vida. Bien. ¿Tenés micrófono, Antonella? A ver, ¿qué me dice a mí el sistema? El sistema me dice que sí, que estamos chicas sirianas. ¿Qué dice doña Antonella? Lagoria, Eric. ¿Estás, Eric? Sí, Ahí profe. está. Decime, Lagoria, esta f de x, que es igual e a la x, ¿es biunívoca? Creo que sí. Y acordate que esto es ciencia exacta, acá no es cuestión religiosa, no hace falta creer, acá eso no es, ¿entendés? Acá no es una cuestión de fe, esto es o no es. ¿Qué No decís? recuerdo bien, profesor. Disculpe. No recuerdo bien. Bueno, no me va a decir pasapalabra, no, decime paso nomás. Profe, una pregunta. ¿Grabó la clase? Pregunte. ¿Perdón? ¿Grabó la clase? No. Ah, bueno. Ponce Aldo, ¿qué dice don Ponce Aldo? E a la X, ¿es biunívoca? Bueno, chicos, esto ya se está por cortar, nos reconectamos, traten de conectarse con micrófono, ¿sí? Porque si yo no escucho respuestas, yo los voy a sacar de la sala. Nos vemos enseguidita. No, profe. Bueno, chicos, continuemos con lo nuestro. Entonces, a ver, ¿con quién estábamos charlando? Con ustedes. Bueno, a ver, ¿quién quiere contestar? ¿Es biunívoca E a la X? Sí. Sí, profe, es biunívoca. Es biunívoca. Es biunívoca, perfecto. ¿Cómo es? ¿Es creciente o es decreciente? Creciente, profe. Es creciente en todo su dominio, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Tiene asíntota? Sí. ¿Dónde? No, porque todo, la función, No el tiene. dominio, todos los reales. El dominio todo lo real. Bien, yo Pero escucho todo, tiene ¿eh? asíntota horizontal. Asíntota horizontal. ¿Dónde tiene, Gandul? En i igual a 0. En cero, claro, i igual a 0. En i igual a 0. Estas funciones generalmente no tienen asíntota vertical, pero sí horizontal. Sí, señor, así es. Ese es el tema. Y tiene una asíntota horizontal, en este caso, en i igual a 0. Perfecto. Entonces ya estamos viendo que es creciente, que es biunívoca, que admite inversa. Entonces ya tenemos de todo. Ya, es decir, con la simple observación de la función ya sabemos todo lo que es. Fíjate vos. Ahora, como ya sé que es biunívoca, admite inversa, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo es el proceso para encontrar la inversa? Lo primero que tengo que hacer es escribir la función en términos de ¿quién? En términos de x e y, ¿verdad? Y lo tengo ahí. Y es igual a e a la x. ¿Por qué? Porque vos sabés que y es una función en x. Eso lo sabemos. ¿Sí? Perfecto. Ahora,
Yo necesito, para encontrar la inversa, necesito despejar X, porque eso nos dijo ya una de las compañeras. ¿Qué hago? Definición de logaritmo. Bien, ¿cómo aplico? Aplico logaritmo en ambos lados. ¿Qué logaritmo podemos aplicar? Natural. Podemos aplicar cualquier logaritmo, pero acá por simplicidad y por comodidad vamos a aplicar el logaritmo natural, ¿sí? Entonces, si aplicamos logaritmo natural, vamos a tener logaritmo de y igual al logaritmo de e a la x. Y fíjate en el segundo miembro que tenemos. Tenemos el logaritmo de una potencia. ¿Y qué dice la propiedad del logaritmo de una potencia? Que el exponente baja y multiplica al logaritmo de la base de la potencia. Ahora, ¿cuánto vale el logaritmo de e? 1. 1. O sea que esto es igual a x, ¿verdad? Entonces, ¿vos qué vas a decir? X es la función g de i que me está pidiendo acá en la definición. Esta definición que está dada como la expresión 16. Y entonces, ¿cuánto vale esta g de i? Y esta g de i vale logaritmo de i. Entonces, ¿a vos qué es lo que te están solicitando? Lo que te están solicitando es cuánto vale la f' de x. Y de acuerdo a la receta que hemos visto ahí, es 1 sobre g' de i. O sea que me falta quién es g'. ¿Y cuánto vale la g' de i? O sea, la derivada de g. ¿Cuánto vale? 1 sobre i. 1 sobre i. Eso lo reemplazamos acá. O sea que te da ¿cuánto? 1 sobre i. Pero esta fracción, esta división entre fracciones, es equivalente a poner que esto es simplemente i. ¿Y quién es i? Lo que vos ya has puesto acá, que i es quién, es e a la x, ¿sí? Entonces, acá ya podés poner tranquilamente que es e a la x. Por lo tanto, ¿qué vas a decir? La f' de x es igual a ¿cuánto? A e a la x. Como vos ya sabías que eso tenía que pasar, porque vos sabías, de acuerdo a la tablita esa de las reglitas de derivación de las funciones elementales, vos sabías que si la función es la función e a la x, su derivada ¿cuánto vale? E a la x. Pero nosotros acá la hemos determinado. ¿Cómo la hemos determinado? Valiéndonos de esta forma de la derivación de una función inversa. No es que la rescatamos de una tabla. Podríamos decir, aplicamos este método, encontramos la derivada y la ponemos en la tablita de las derivadas inmediatas. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Alguna consulta de esto? Hagamos otro ejemplo y fíjate que acá te dice sea i igual a arco seno de x, hallar su derivada. ¿Sí? Entonces acá para dar solución a esta situación, ¿qué haremos? Y bueno, a ver, veamos qué hacemos. Yo tengo que i es arco seno de x. Y me piden que haya su derivada. O sea, ¿qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo cuánto vale la i' de x. Acordate que para encontrar la i' de x, ¿yo qué necesito? Y yo necesito tener una función, una g' de i. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que estábamos viendo recién en la derivada de la función inversa. ¿Cómo hago acá para despejar x teniendo esta función? ¿Cómo hago? ¿Qué dice don Herrera? ¿Cómo hacemos? En la tablita, si la tuviese, se lo diría, pero no me acuerdo la verdad. Bien. No digo que reemplacemos la derivada, digo tenemos que aplicar el método de derivación de función inversa. Yo para poder aplicar ese método, es decir, esta expresión que está acá, necesito la g de i, o sea, la función inversa. Y para encontrar la función inversa yo tengo que hacer ¿qué cosa? Despejar la variable x de acá de la función, i igual a arco seno de x. ¿Cómo despejo?
X. Lo que vamos a hacer es aplicar seno en ambos lados. Entonces me va a quedar seno de I es igual al seno del arcoseno de X. Al aplicar seno en ambos lados, en el segundo miembro lo que hago es, el seno es la inversa del arcoseno. Entonces, ¿qué es lo que hago? Rescato el argumento del arcoseno. Es como tener multiplicación, división, suma, resta, potenciación al cuadrado, raíz cuadrada. Es exactamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjate, acá, ¿qué es lo que tengo? Tengo que X es mi G de I. ¿Y cuánto vale? Seno de I. Entonces, ¿cuánto vale la G' de I? ¿Cuánto vale la derivada del seno? ¿Cuánto vale la derivada del seno? Coseno de I, profe. Coseno. Coseno Coseno de de I. I. Sí, señor. Entonces, me va a quedar, luego, me va a quedar que la I' de X va a ser igual a ¿cuánto? A 1 sobre coseno de I. Pero vos fíjate que la derivada tiene que estar respecto de la variable X y yo acá la tengo respecto de la variable Y. Entonces, eso tengo que convertirlo, no me puedo quedar con la variable Y, tengo que expresarlo en términos de la variable X. Nosotros sabemos, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que el seno cuadrado de I más el coseno cuadrado de I es igual a ¿cuánto? A 1. No. A 1, porque esta es la identidad fundamental de la trigonometría. Entonces nosotros vamos a decir, bueno, mira, el coseno cuadrado de I va a ser 1 menos seno cuadrado de I. Y más aún, yo necesito el coseno de I. Y el coseno de I, ¿a qué va a ser igual? A 1 a la raíz de 1 menos seno cuadrado de I. Eso, ¿a dónde lo voy a llevar? Y a la expresión que yo le voy a llamar acá, expresión 1. ¿Sí? Lo llevo a la expresión 1 y entonces digo, entonces, en 1, ¿qué voy a obtener? La I' de X va a ser igual a ¿cuánto? A 1 sobre la raíz de 1 menos coseno cuadrado de I. Sigue estando en términos de la variable I y ya esto te está empezando a hacer una piedra en el zapato, pero resulta, perdón, acá yo he puesto coseno y es seno, ¿no es cierto? Seno cuadrado de I. Entonces, fíjate vos, sigue estando en términos de I y ya empieza a ser como una piedra en el zapato, pero nosotros tenemos acá, que ¿cuánto vale seno de I? ¿Cuánto vale el seno de I? El seno de I X. es X, es X. Entonces, acá me va a permitir hacer esa sustitución. ¿Y qué me va a quedar? Que es 1 sobre la raíz de 1 menos X al cuadrado. Finalmente, vos vas a poner que la derivada respecto de X, la que me está solicitando, es 1 sobre 1 menos raíz Te pueden obligar. sobre 1 sobre raíz de 1 menos X al cuadrado. Ese es el resultado de la derivada de esta función. ¿Estamos de acuerdo? Fíjese, entonces, esto luego también lo pueden poner en la tablita de derivadas inmediatas, pero ustedes, ¿cuál es lo bueno de esto? Que ustedes la saben obtener y ustedes saben qué herramienta pueden usar para la obtención de esta derivada cuando se trata de una función que es una función inversa, en este caso una trigonométrica inversa, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Profe, no se podría resolver directamente derivando. ¿Cuál sería derivando? ¿Cómo sería derivando? O sea, haciendo I' directamente, sin tener que sacar la inversa. ¿Y cómo sería?
No, o sea, pregunto, sería la I' de el arco seno de X. Cuando, a ver, te explico, Ramiro, ¿sabes cómo el tema? Mira, entonces vos partís de I es igual al coseno de X, esa es la función, y vos querés su derivada. Entonces vos me decís, profe, ¿cómo aplico yo directamente? Entonces, ¿cómo aplicas directamente? Es esta función también luego queda tabulada dentro de la derivada de las funciones elementales o de las derivadas inmediatas. Entonces, desde la propuesta y igual al coseno de x, ¿vos a dónde saltás? A este resultado que está acá, a este resultado. Saltás, haces uso del resultado. Lo que yo les expliqué es cómo obtengo ese resultado. ¿Entienden? ¿Cómo es el camino para poder llegar y hacer uso de este resultado que yo lo he marcado acá en celeste para que ustedes lo puedan usar como una reglita de derivación? ¿Se dan cuenta? Y así ustedes pueden generar un montón de derivadas inmediatas. De hecho, cuando ustedes les toque una función y igual al coseno de x, por ejemplo, ustedes van a saltar directamente a este resultado, ¿sí? Porque van a hacer uso directamente de eso. Lo importante es, suponiendo de que no se acuerdan a cuánto equivale la derivada del arco seno de x, vos tenés la chance de determinarlo. ¿Y cómo lo determinás? Y bueno, como es un arco seno de x, y está clarito que es una función inversa. ¿Inversa de quién? Del seno. Entonces, le voy a aplicar la técnica de derivación de función inversa y vas a llegar al resultado. ¿Sí? Esa es Sería en el caso de que no sepamos directamente según la tablita. exactamente. La idea es que vos estés entrenado todo terreno. Y suponete que vos decís, uy, che, yo no me acuerdo cuánto vale la derivada del arco seno. Entonces vos decís, dentro tuyo vos decís, no hay drama, yo sé cómo se obtiene esta cosa, ya está, no hay problema. ¿Entendés? Entonces tenés que, ahí ya no apelás a tu memoria. Ahí, ¿a qué apelás? Y a tus conocimientos. ¿Estamos de acuerdo? Es preferible hacerlo así, aprender esto para Sí, saber es lo todo. mejor. ¿Sabes por qué? Porque te hace independiente. Y entonces vos ahí sos todoterreno. Se te presenta la situación que fuera y vos la encarás y la resolvés y te independizás de lo que sería la memoria, qué sé yo. ¿Entienden? Entonces, pero hay gente que tiene excelente memoria. Yo no soy una de esas personas. ¿Entendés? Y yo necesito todo desarrollarlo, si no, no funciona. En cambio, hay gente que tiene una memoria espectacular y bueno, y encima saben desarrollar, son imparables. En el caso mío personal, yo tengo que desarrollar todo porque si vos me preguntas, profe, ¿qué desayuno hoy día? Y te digo, no sé, no me acuerdo, qué sé yo. ¿Entendés? Entonces, siempre tengo que hacer desarrollo. Bueno, ¿alguna pregunta más de esto? Bueno, supongamos que esto está espectacular. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, entonces sigamos. Así como tenemos también la derivada de la función inversa, vamos a tener la derivación o derivada para funciones que presenten la forma de una potenciación, donde tanto la base como el exponente son funciones en X. Y acá, en este tipo de funciones, lo que se va a aplicar es el llamado método de derivación logarítmica. ¿Cuándo aplico este método? Cuando tengo una función que tiene la forma de una potencia, en donde la base y el exponente son funciones en X, así como lo está mostrando acá esta expresión. Fíjate que nosotros, ¿qué vamos a hacer para desarrollar? Nosotros para desarrollar vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a considerar que I es una función en X, que U es una función en X y que B también es una función en X. ¿Y qué vamos a decir? Simplemente a esto que dice f de X igual a U de X
elevado a la b de x, simplemente lo vamos a poner como i es igual a u a la b, por simplicidad en la escritura. Pero nosotros sabemos que tanto i, u y b son funciones en x. ¿Estamos de acuerdo? Que la variable independiente siempre, ¿quién es? Es x. Entonces, teniendo en cuenta esa consideración, nosotros vamos a decir, bueno, mira, yo estoy parado acá. Estoy parado en este punto. Y entonces digo, bueno, a ver, yo necesito encontrar cuánto vale la i' de x. Y entonces, ¿cómo voy a proceder? Entonces, procedemos así. Entonces yo tengo i es igual a u a la b. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar logaritmo en ambos lados. Entonces voy a tener logaritmo de i es igual al logaritmo de u a la b. Otra vez estoy aplicando logaritmo natural. Yo podría haber aplicado el logaritmo de cualquier otra base, pero aplico logaritmo natural simplemente porque me resulta más cómodo, nada más que por eso. Sí, pero sepan ustedes que pueden aplicar logaritmos de la base que ustedes gusten, ¿sí? Fíjate que en el segundo miembro tengo el logaritmo de una potencia. ¿Y qué dice el logaritmo de una potencia? El exponente baja y multiplica al logaritmo de la base, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar tanto el primero como el segundo miembro de esta igualdad. Si nosotros derivamos logaritmo de i, ¿qué me queda? Me queda 1 sobre i multiplicado por i'. ¿Quién es esa i'? Acordate que la i' es la i' de x. ¿Y por qué me queda acá multiplicando por i'? Porque nosotros sabemos que i es una función de x, no es una variable independiente, es una variable dependiente. ¿De quién depende? De x. Entonces, por esa razón, nosotros vamos a escribir 1 sobre i por i' en la derivada del logaritmo de i. ¿Estamos de acuerdo? Y en el segundo miembro, donde dice b por logaritmo de u, cuando yo haga la derivada del segundo miembro, ¿qué derivada de qué tengo? Producto. Derivada de un Las producto. funciones. ¿Qué dice la derivada de un producto? Dice, es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Acordate que el segundo es logaritmo de u. ¿Cuánto vale la derivada del logaritmo de u? Vale 1 sobre u por u'. ¿Quién es u'? U', acordate que es u' de x. ¿Y por qué aparece esa u'? Porque u está en función de x. Acordate de eso. ¿Y quién es b'? B' también es una b' de x. ¿Por qué? Porque b está en función de x. ¿Dónde se ha dicho eso? Acá, cuando hacemos la consideración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de ahí seguimos en adelante. Decimos, bueno, mirá, entonces, ¿cómo va a quedar esta expresión? Y voy a decir, bueno, mirá, me va a quedar i' va a ser igual a i por b' logaritmo de u más b sobre u por u'. ¿Sí? Más aún, i' va a ser u a la b que multiplica a b' logaritmo de u más b sobre u por u'. Eso es lo que me dice este método de derivación logarítmica para encontrar la derivada i' de x, es esto lo que yo tengo que aplicar. En realidad es todo este recorrido es el que hay que hacer para encontrar la derivada. ¿Y nosotros tenemos que hacer eso? Sí, tenemos que hacer eso cuando nos toque desarrollar. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, les voy a pasar lo que sería la clave de asistencia. Registren la clave de asistencia porque van a tener unos minutos, unos 10 minutos para para registrar la asistencia. Ahí en pantalla les estoy mostrando.
Háganlo y denme un minutito, ya estoy de vuelta. Bueno, chicos, estoy de vuelta. ¿Pudieron registrar la asistencia? Sí, profe. Buenísimo. Sigamos con lo nuestro. Estábamos, a ver. Sí, estábamos acá. Entonces, ahora lo que estamos viendo es este método de derivación logarítmica. A ver, tratemos de hacer un ejemplito. Acá tenemos una situación. Fíjense la situación que tenemos. Nos dice, deriva la siguiente función, f de x igual a seno de x elevado a la 2x. Veamos cómo sería nuestra solución. Lo primero que vamos a hacer es, a ver, vamos a decir, y es igual a f de x, ¿verdad? Luego tenemos que u de x va a ser ¿quién? No, seno de x. U de x va a ser el seno de x y vamos a tener una b de x que va a ser 2x. Entonces, vos vas a tener que y es igual a u a la b, perdón, al cuadrado, pues, u a la b. Entonces, tenemos que hacer el desarrollo. No podemos usar este resultado que está acá envuelto en amarillo. Lo que tenemos que hacer es el desarrollo. Entonces nosotros hagamos el desarrollo. Entonces acá ¿qué vamos a tener? Logaritmo de i, b por logaritmo de u. Entonces acá voy a tener i' sobre i, va a ser igual a ¿quién? A b' logaritmo de u más b sobre u por u'. Ya lo estoy haciendo, digamos, un poquito más acelerado. Entonces, la i' va a ser igual a u a la b, que multiplica a b' logaritmo de u más b sobre u por u'. Entonces, nosotros vemos que lo que nos está faltando es cuánto vale la u'. Entonces nosotros vemos, a ver, decimos la u' de x, ¿cuánto vale la u'? La derivada del seno sería coseno de x. Y después necesito la b' de x. O sea, la derivada de 2x sería 2. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a reemplazar ¿dónde? Y acá, en esta expresión que hemos encontrado recientemente. ¿Sí? Ahí vamos a reemplazar. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nos queda u. ¿Quién es u? U es seno de x. ¿Elevado a la cuánto? Elevado a la b, que es 2x. ¿Sí? Y que esto multiplica, dice. ¿A quién multiplica? A b'. ¿Cuánto vale b'? Vale 2 por el logaritmo de u. ¿Quién es u? Seno de x. Más
b sobre u. ¿Quién es b? Es 2x. ¿Y quién es u? Es seno de x, que multiplica a u'. ¿Y quién es u'? Coseno de x. ¿Sí? Y ahí tenemos nosotros la derivada. ¿Podríamos acomodar un poquito? Sí, podríamos acomodar. ¿Qué se podría hacer? Puedo sacar factor común. Queda 2 veces seno de x elevado a la 2x, multiplicado por ¿cuánto? Por el logaritmo del seno de x más ¿cuánto? Más x coseno de x sobre seno de x. Y el coseno de x sobre seno de x, ¿a qué es igual? Cotangente de x. A la cotangente. Entonces, finalmente, la y' de x va a ser igual a 2 veces el seno de x elevado a la 2x, que multiplica al logaritmo del seno de x más x por la cotangente de x. ¿Sí? Y ahí tendríamos nuestro resultado, la aplicación de nuestro método de derivación logarítmica. ¿Sí? Chicos, otra cosa que es importante, como acá se usa mucho, y en este ejemplo estamos usando relaciones y funciones trigonométricas, tengan presente lo siguiente, ¿no? Nosotros escribimos seno de x, no escribimos sin de x. Nosotros escribimos tangente de x. Nosotros no escribimos tan de x. Nosotros, eso es lo que expresamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando vos querés decir, por ejemplo, arco seno de x, esto no es seno a la menos 1 de x. Eso no es. Entonces, esto que está acá, esto normalmente usa, los americanos usan ello, y ellos lo usan a su manera. Lo correcto y lo formal es usar esto que está acá. ¿Eh? Entonces, nosotros vamos a usar lo que está en verde, eso es lo estándar en todo el planeta. ¿Sí? Profe, una pregunta. Pregunte. Arriba, si puedes subir para que le muestre. Ahí en la parte donde está indicando lo de la flecha, que era lo que habíamos llegado con la demostración anterior, ¿es necesario que lo hagamos así con las letras, representando la función, o directamente podemos ir trabajándolo con las funciones? Podés trabajarlo con la función. Podés hacerlo con la función, es decir, en vez de poner u, vos directamente pones... Claro, que ponga la función. Perfecto, podés hacerlo. Pero tiene que haber, como te digo, un desarrollo, es decir, si a vos te dan, este es el ejercicio, suponete te dan, este es el ejercicio, no apliques directamente esto. ¿Por qué? Porque lo que se evalúa es todo este proceso, ¿entendés? Claro. Yo le preguntaba si en ese proceso directamente ya reemplazar por la función, seguirlo desde la función al... No habría ningún problema si vos lo reemplazás. Yo acá les puse estas nuevas, digamos, letras únicamente para que resulte didáctico y resulte visual, visible, clarito para ustedes, ¿entienden? Pero ¿lo podés trabajar directamente? Sí, lo podés trabajar directamente. Bien, gracias. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, digamos que también ya, fíjense lo que ya vamos teniendo. Nosotros en su primer momento vimos reglas de derivación de las funciones elementales. Después entramos a las funciones compuestas, donde las funciones ya no eran elementales, sino eran un poquito más elaboradas. Luego entramos a lo que sería la derivada de función inversa, donde se nos pueden presentar distintos formatos de una función. Y luego tenemos para otro formato, otra técnica que es la derivación logarítmica. Todo esto, ¿qué son? Son técnicas de derivación. Entonces vamos teniendo cada vez un abanico amplio
que nosotros lo vamos a aplicar en el TP5. Nos vamos a entrenar en el TP5 y es por eso que en la práctica ustedes la tienen que hacer de manera exhaustiva y bien intensa, porque todo esto que se vea en el TP5 luego se va a usar en el TP6 en las llamadas aplicaciones de la derivada. ¿Y ahí qué necesitas? Ahí ya necesitas tener bien conocido y manejado lo que son las técnicas de derivación. O sea, ya tenés que tener destreza. ¿Por qué? Porque vas a usar en las situaciones de aplicaciones de la derivada. ¿Sí? A ver, ¿qué más tenemos para hoy? Fíjense que así como nosotros en su momento hemos dicho, bueno, si nosotros tenemos una función, y igual a f de x, entonces decimos que f' es ¿qué cosa? Es la primera derivada de ¿quién? F. Es la primera derivada de f. Pero si hacemos la derivada de la primera derivada, le llamamos f segunda. Esto es entonces, es la segunda derivada de f. Pero si derivamos a la f segunda, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que es la tercera derivada de f. Y así sucesivamente, hasta si nosotros tenemos la derivada enésima, y la pongo entre paréntesis el exponente n, la derivada enésima, entonces, ¿qué cosa? Es la derivada enésima. ¿De quién? De f. O sea, es la derivada de la derivada n-1. ¿Estamos de acuerdo? Todas estas derivadas se llaman las derivadas sucesivas de f o las derivadas de orden superior. ¿Sí? Y recuerden siempre que lo siguiente, recordar que si vos tenés el dominio de la función f', está incluido o es igual al dominio de quién? De la función de la cual deriva. Y lo mismo le va a pasar al dominio de la f segunda. ¿Dónde va a estar incluido o va a ser igual? Al dominio de la f primera. Y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tiene que suceder, chicos. ¿Sí? Acá tenemos distintos tipos de notaciones. Fíjate, las notaciones, algo que nosotros ya hemos visto. Esto que está acá, es la línea que usa Newton. Y esta es la línea que se usa con Leibniz. Esta es la línea de notación de Leibniz. Y esta línea es una línea que se usa mucho en una matemática avanzada, en una matemática aplicada. A D ella le llama un operador. Acá, en la notación donde dice esta D, dice que es un operador, el operador derivada. Normalmente eso se usa en una matemática, digamos, análisis 2 en adelante, en una matemática aplicada. ¿Sí? Nosotros, esencialmente, ¿cuál usaremos? Usaremos esta que yo estoy rayando, esencialmente, o eventualmente esta que está acá. Fíjate que la de Leibniz, esto que yo acabo de rayar acá en el extremo derecho, eso se usa mucho en aplicaciones de la física o cuando se quiere dar a entender un fenómeno físico. Y en cambio lo de la izquierda, esto que tengo en el extremo izquierdo, es lo que usa Newton y lo que esencialmente se usa en cálculos matemáticos, esencialmente, en el área matemática. ¿Sí? Bien, a ver, veamos un ejemplito, veamos un ejemplo donde tenemos esta función y qué es lo que nos están solicitando. Lo que nos están solicitando es hallar la derivada enésima, dice, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ¿cuál será la I'? Y la 9x al cuadrado menos Sí. 4x más 3. Sí, señor. Esta es la función, esta es la
primera derivada. Vamos con la segunda. La derivada segunda sería la derivada de la primera derivada. ¿Cuánto sería la derivada segunda? 18x 18x menos 4. menos 4. Esta es la derivada segunda. Vamos con la derivada tercera. La derivada tercera sería la derivada de la derivada segunda. Entonces, ¿cuánto sería la derivada tercera? 18. 18. Perfecto. Vamos por la derivada cuarta. Acordate que estos son números romanos. La derivada cuarta sería la derivada de la derivada tercera. ¿Cuánto vale la derivada de 18? 0. Sería 0. Y luego tengo la derivada quinta. La derivada quinta es la derivada de la derivada cuarta. ¿Cuánto vale? 0. 0. Y así sucesivamente la derivada de orden n o enésima, ¿a cuánto va a ser igual? 0. A 0. ¿Estamos de acuerdo? O sea que, fíjate cómo podrías dar como respuesta a lo que se te está solicitando. Y Sí, es igual a 0. podemos decir que y la derivada enésima o de orden n es igual a 0 para n. ¿Desde qué valor de n? Desde el 4. 4 en adelante. ¿Sí? Para n igual a 4 en adelante. 4, si querés ponerle coma, 5, coma, 6 y punto suspensivo. En adelante. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Así podrían poner como respuesta. Bueno, esto es, fíjate vos que las derivadas de orden superior también van a tener mucha significación cuando se trate de algunos parámetros que necesitamos determinar en el estudio de una función, algunos detalles de una función, y también en situaciones de aplicaciones prácticas, la derivada primera, la derivada segunda y así las derivadas sucesivas tienen una representación física de algo. Bueno, eso es cuando veamos en el contexto de una aplicación en concreto. ¿Sí? Así como tenemos la derivada sucesiva, y fíjense todo lo que hemos visto desde las reglitas de derivación, ¿qué tipo me estoy refiriendo? Ustedes acuérdense que cuando nosotros clasificábamos a las funciones, las clasificábamos en funciones explícitas e implícitas. Y habíamos hecho un cuadro de clasificación de las funciones explícitas. Y las explícitas, ¿quiénes estaban en las explícitas? Estaban las algebraicas, estaban las trascendentes y estaban las especiales. Y de ahí todas sus particulares, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hasta ahora hemos derivado funciones de ¿qué tipo? Tipo de las funciones reales explícitas. Estas que dicen y igual a algo, f de x igual a algo. Esas son las explícitas. Pero puede suceder que se nos presenten funciones que no sean explícitas y que sean ¿qué cosa? Implícita. ¿Y cuál es la estructura de una función implícita? Esto que está acá. Esto que yo estoy remarcando en amarillo. ¿Sí? Esa es digamos, la estructura de una función implícita. Sin embargo, es posible que nos estén solicitando
¿cuánto vale la y' de x? O también dicho, la derivada de y respecto de x. Entonces, podemos dar respuesta a esta solicitud aplicando dos vías. La tradicional, la que nosotros ya ¿Profe? sabemos aplicar. Sí. ¿Una función implícita es una función que tiene dos variables? Enseguida te lo voy a responder justamente con esto que estoy por mencionar, y ahí va a Ah, entrar bien, bien. lo que vos me estás consultando, que está muy buena la pregunta. Fíjense, chicos, nosotros para dar respuesta a la derivada de una función dada en forma implícita, podemos seguir dos vías. La tradicional, que es la que estamos usando hasta hace unos segundos, que es la regla de la cadena, donde nosotros derivamos sabiendo que y es una función en x. Sabiendo que y es una función en x, y que es lo que nosotros nos encargamos de estudiar en este ciclo, que es el primer año, análisis 1. Pero también podríamos recurrir a otra herramienta que sería, por ejemplo, la llamada forma de derivadas parciales. ¿Cómo sería el tema este de derivadas parciales? ¿Qué es esto de derivadas parciales? Es esta estructura que yo he marcado acá, esta f mayúscula, entre paréntesis x e y igual a 0, en donde ahí no consideramos que sea y función de x, sino que acá consideramos, en este caso, tanto x como y son variables independientes. Acá, esta es la particularidad, que tanto x como y son variables independientes. Es decir, y no es función de x. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es por ello que se usa esta expresión, la dada por la que yo le llamo la 20, en donde dice, la derivada de y respecto de x, acordate que la derivada de y respecto de x es lo mismo que vos pongas, que esto es la y' de x, o también simplemente la y', ¿sí? O también simplemente, si querés, la f' de x. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Cómo se calcula? Dice, se calcula con esta expresión, dice, menos la derivada parcial de f mayúscula respecto de la variable x. Todo eso dividido la derivada parcial de f mayúscula respecto a la variable y. ¿Quién es f mayúscula? La función implícita. ¿Sí? Esta técnica, la segunda forma, esta de derivadas parciales, tiene más relevancia o más significancia si nosotros estuviéramos en análisis matemático 2 en adelante. ¿Por qué? Porque en análisis matemático 2 y en adelante, ahí se estudian funciones de más de una variable independiente. En cambio, nosotros los de análisis 1 trabajamos esencialmente con funciones de una variable independiente. Es por eso que tenemos la primera forma, la tradicional regla de la cadena, donde y es una f de x, donde x es la única variable independiente e y es la variable dependiente. En cambio, cuando queremos usar la otra vía, es decir, derivadas parciales, ahí consideramos que tanto x como y son, ¿qué cosa? Variables independientes. Entonces, entra esta expresión dada por la 20, donde nosotros vamos a considerar la derivada parcial de la función implícita respecto de x, dividido la derivada parcial de la función implícita respecto de y. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces veamos un ejemplo. Acá tenemos esta situación. Te dice, bueno, calcular la derivada de x al cuadrado más y cuadrado igual a 25. Esa expresión, ¿qué es lo que representa geométricamente? Una circunferencia. Una Una circunferencia. circunferencia.
¿Qué característica tiene esta circunferencia? Radio 5. Tiene radio 5. ¿Qué otra característica tiene? El centro es 0, 0. El centro es 0, 0, es decir, está centrada en el origen. ¿Sí? Perfecto. Nosotros decimos, bueno, mirá, si quisiéramos derivar, entonces tenemos, más que si quisiéramos, nos piden que encontremos la derivada. O sea que, ¿qué es lo que nos están solicitando? Dice, ¿cuánto vale la I'? Acordate que es I' de X. Entonces, primero, vamos por la vía, la tradicional, por regla de la cadena, ¿no es cierto? Vamos por regla de la cadena. ¿Cómo sería por regla de la cadena? Bueno, yo la voy a derivar así como está. Fíjate, digo, ¿cuánto vale la derivada de x al cuadrado? ¿Cuánto vale? 2x. 2x. Más, ¿cuánto vale ahora la derivada de y cuadrado? Acordate que y es una función en x. Acordate que y es una función en x. Entonces vale 2 veces y multiplicado por ¿cuánto? Por y'. ¿Por qué? Porque y es una función en x. Es muy parecido a lo que se aplicó cuando hacíamos el método de derivación logarítmica. Acordate, ¿qué es lo que pasaba? Cuando vos aplicabas el método de derivación logarítmica, cuando derivamos el primer miembro, es decir, el logaritmo de i, lo derivo, ¿qué me da? 1 sobre i por i'. ¿Por qué aparece el i'? Porque i es función en x. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, Sí. entonces acá aparece exactamente lo mismo y dice igual. ¿Cuánto vale la derivada de 25, que es una constante? ¿Vale? 0. 0. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué necesito acá? Y necesito despejar cuánto vale I'. ¿Y cuánto vale? I' va a ser igual a menos 2x. Luego, I' va a ser igual a ¿cuánto? A menos 2x dividido 2i. ¿Qué es lo que podemos hacer ahí? Este 2 con este 2 lo simplificamos. Y por lo tanto, ¿qué queda como resultado? Queda que la I', ¿a qué es igual? A menos x sobre i. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Podemos hacer la otra. ¿Cuál es la otra? La otra forma es por derivadas parciales. Por la forma en derivadas parciales, ¿qué es lo que necesito? Lo que yo necesito es, entonces, la I', ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a menos la derivada parcial de f respecto de x sobre la derivada parcial de f respecto de y. Fíjate que esta letra que yo estoy usando acá no es una D, es una letra griega que se llama delta, ¿sí? Es una delta minúscula. ¿Sí? Es una delta minúscula y que indica derivada parcial. ¿Estamos de acuerdo? Para que ustedes ya se vayan fogueando con la notación que van a usar cuando cursen análisis 2. Esta es la notación, ¿sí? Bueno, perfecto. ¿Qué es lo que necesito? Bueno, yo lo que necesito primero, a ver, ¿quién es mi función implícita? O sea, la función que tiene esta estructura. ¿Cuál es? Es x al cuadrado más y cuadrado igual a 25. Esta, vos fíjate, esto que está acá a la izquierda, ¿es lo mismo que lo que está a la derecha? No. No, ¿qué me está faltando? Igualarlo a 0. Sí, señor, sí, señor. Esto, ¿qué tiene que pasar? Y esto tiene que quedar x al cuadrado más y cuadrado menos 25 igual a 0. Ahora sí tienen el mismo formato, ¿verdad? Ahora sí, esta y esta, esas son las funciones implícitas a la que, esa es la función implícita a la que yo le voy a aplicar ¿qué cosa?
yo le tengo que aplicar esta derivada parcial y esta otra derivada parcial. ¿Sí? Entonces, voy a decir, la derivada parcial de la función implícita respecto de la variable x. ¿Cómo se procede? Acá se toma en cuenta lo siguiente, chicos. Fíjense, vamos a trabajar con esta expresión, se trabaja con esta expresión, ¿y qué es lo que vamos a decir? Acá me piden la derivada parcial de f respecto de x. Quiere decir que vamos a derivar respecto de x. Todo lo que no sea x se considera que es una constante. Voy de nuevo. Si me pide derivada parcial de f respecto de x, quiere decir que yo derivo respecto de la variable x y todo lo que no sea x es una constante. Por lo tanto, yo sé que la derivada de una constante, ¿cuánto vale? 0. Cero. Bien, eso es lo que vamos a usar. Entonces, primer término, derivada de x al cuadrado. 2x. 2x. Derivada de y cuadrado. 0. 0. Derivada de 25. 0. Perfecto. O sea que la derivada parcial respecto de x, ¿cuánto vale? 2x. Bien. Ahora hagamos lo mismo. Derivada parcial respecto de y. ¿Qué quiere decir? Que ahora vamos a derivar respecto de la variable y todo lo que no sea y va a ser considerado como una constante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjate, derivada de x al cuadrado. 0. 0. Derivada de y cuadrado. 2y. 2y. Y derivada de 25. 0. 0. Entonces ya está. Ya tenemos las derivadas parciales. Entonces vamos a decir, la y' de x va a ser igual a menos la derivada parcial de f respecto de x sobre la derivada parcial de f respecto de y. Fíjate, es menos sobre. ¿Quién es la derivada parcial de f respecto de x? Es 2x. Y la derivada parcial de f respecto de y es 2y. ¿Qué es lo que se puede hacer? Simplificamos este 2 con este 2. Por lo tanto, la y' de x es igual a ¿cuánto? A menos x sobre y. ¿Y es lo mismo a lo que se obtuvo con el método anterior? Sí, es exactamente lo mismo. Así debe dar, así tiene que dar. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Sí. Sí, profe. y en el caso que en el mismo término tengamos dos variables distintas, En el mismo término. Perfecto, perfecto. Bien, entonces veamos este caso. Este caso me estás planteando. sí, Este caso, bien. Fíjate cómo sería para esta situación. Vamos a la solución. ¿Cómo sería? Hagamos el primero, regla de la cadena. Acordate que en regla de la cadena, ¿qué es lo que está pasando? Y es una función en x, ¿verdad? Entonces, fíjate, ¿cómo sería la derivada de este primer término? ¿Cómo sería? Entonces, nosotros vamos a decir, bueno, mira, la y al cubo por x. ¿Cuánto vale la derivada de esto? Entonces, nosotros vamos a decir, fíjense, acá yo tengo y cubo por x, o sea que tendría que ser la derivada de un producto, ¿verdad? Sí. Bien, y nosotros para derivada de un producto tenemos una reglita. ¿Qué dice? La derivada del primero más, del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Eso se aplica para este caso. Entonces, ¿cuál sería el primero? Y al cubo. ¿Cuál sería el segundo? X. Bueno, entonces vamos con la derivada del primero. ¿Cuánto vale la derivada de y cubo? 3y al cuadrado por y derivado. Por y', ¿verdad? Multiplicado por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar
por la derivada del segundo. ¿Cuánto vale la derivada de x? 1. 1. O sea, que esto, ¿qué me queda? Me queda 3i cuadrado x y prima, lo voy a poner así, más i cubo. Ya tengo la derivada de ese primer término. Vamos con la derivada de 3i. ¿Cómo hacemos para la derivada? ¿Cómo hacemos para la derivada de 3i? Y bueno, yo ahí tengo, ¿cuánto vale la derivada de 3i? 3. ¿No? ¿Cuánto sería? Sería 3. No. 3 por la derivada de i. Ah, bien, profe. ¿Sí? Es 3, o sea, la derivada de 3i, ¿cuánto vale? Vale 3 por i'. ¿Por qué aparece el i'? Porque i es una función de x. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos con x al cuadrado. ¿Cuánto vale la derivada de 4x al cuadrado? ¿Cuánto vale? 8x. 8x. ¿Sí? Y luego, ¿cuánto vale la derivada de 12? ¿Cuánto vale? 0. 0. Eso. Entonces, nosotros ahora vamos a decir, bueno, entonces, la i' de x, ¿cuánto vale? Y vale. ¿Cuánto vale? ¿3x cuadrado por y derivado? Espera un cachito, que acá voy a poner el juguete. Entonces, la i' será 3i cuadrado x y prima más i cubo, que sería la derivada del primer término. Ahora, menos, ahí dice menos, la derivada del segundo término. ¿Cuánto vale la derivada de 3i? 3 por i'. 3i'. Ahora acá dice más, ponemos el más. La derivada del tercer término. ¿Cuánto vale la derivada de 4x cuadrado? ¿Vale? 8x. Acá dice menos. ¿Menos cuánto? La derivada de este último término. O sea, menos cuánto. La derivada que vale ¿cuánto? Vale 0. Es igual. ¿Cuánto vale la derivada de 0? Vale 0. Porque 0 es una constante. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces ahora lo que voy a asociar van a ser los términos que tengan i'. A ver, voy a sacar factor común. I' va a ser 3i cuadrado x menos 3 igual. Y todo lo que no tenga i' lo paso para el otro miembro. O sea, voy a poner menos i cubo menos 8x. Profe. ¿Cuánto vale i'? I', ¿cuánto va a valer? Va a valer, fíjate, menos i cubo menos 8x sobre 3i cuadrado x menos 3. Y ahí tenemos nuestra derivada. Ahí tenemos nuestra i' de x. A pesar de que vemos que se puede hacer algo más, ¿no es cierto? ¿Se podría hacer algo más? Sí, podríamos tunearla un poquito a la expresión, porque sí se puede tunearla un poquito. Fíjate cómo lo haríamos. Fíjate, ¿qué es lo que podríamos hacer? Lo que podríamos hacer, mira, es lo siguiente. En el numerador voy a sacar factor común, voy a sacar el menos, y voy a poner i cubo más 8x. Y en el denominador también voy a sacar factor común menos 3. ¿Y qué me va a quedar? 1 menos i cuadrado x. ¿Está bien eso, che? Sí, profe. Este menos, con este menos dividido menos, ¿qué te da? Y te da positivo.
¿no es cierto? O sea, que esto es igual a ¿qué cosa? A y cubo más 8x sobre ¿cuánto? Sobre 3 veces 1 menos y cuadrado x. ¿Esto lo podrías tener como resultado? Sí, esto lo podrías tener como resultado. Y esto que estaba acá arriba, y esto también. Cualquiera de los dos es indistinto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Supongamos que estamos de acuerdo. Vamos para la segunda forma. Derivadas parciales. ¿Cómo sería para derivadas parciales? ¿Qué es lo que necesito? Y bueno, lo que necesito primero es, a ver, tengo la función implícita, la tengo, y sí, Sí. ¿cuánto vale la función implícita? Ni me acuerdo, a ver, ¿cuánto vale? Y cubo x, dítamela por favor, es y cubo x, Por x menos 3y sí, más 4x al cuadrado menos 12. menos 12 igual a 0. ¿Ya la tengo a la función implícita? Sí, mira, ya la tenés. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué necesito? Necesito la derivada de la función implícita respecto de x. ¿Cuánto vale esta derivada? Bueno, acordate, todo lo que no sea x, ¿es qué cosa? Es una constante. ¿Cómo sería para el primer término? ¿Cuánto vale la derivada de este primer término? Y al cubo. I al cubo, simplemente I al cubo, porque I al cubo es como si fuera un 5, un 8, un 10, ¿no es cierto? Luego dice menos. La derivada de 3i, acordate que estamos 0. derivando respecto de x, ¿cuánto sería? 0. 0. Después dice más. La derivada de 4x al cuadrado, y acordate que estamos derivando respecto de x, ¿cuánto sería? 8x. 8x. Menos. La derivada de 12. 0. 0. O sea, ¿cuánto vale esto? Esto vale y cubo menos, perdón, dice más, 8x. ¿Está? Esa sería la derivada parcial de f respecto de x. Hagamos lo mismo, derivada parcial de f respecto de y. O sea que ahora vamos a derivar respecto de quién? De la variable y. Todo lo que sea x va a ser una constante. ¿Cómo sería la derivada del primer término? 3y al cuadrado por x. Fíjate que x queda es una constante. O sea que tengo que derivar y cubo. ¿Cuánto vale? Vale 3 veces y cuadrado. Vamos por el segundo. ¿Cómo sería la derivada de 3i? Si estoy derivando respecto de x. 3. Respecto de y, perdón. Sería 3. 3. O sea, escribo menos 3. Vamos por la derivada de 4x cuadrado. Y estoy derivando respecto de y. ¿Cuánto sería? 0. 0. ¿Y cuánto vale la derivada de 12? También es 0. O sea que esto es igual a 3 veces y cuadrado x menos 3. ¿Sí? De aquí sigue de que entonces nosotros vamos a decir, entonces la y' de x es igual a menos la derivada parcial de f respecto de x sobre la derivada parcial de f respecto de y. O sea, menos, ¿y qué vamos a poner acá arriba? Y cubo más 8x, ¿sobre quién? Sobre 3y cuadrado x menos 3. ¿Este resultado será el mismo que el que está acá arriba? Sí. Es el mismo, fíjense ustedes. Si yo en el denominador, fíjense, en el denominador, saco factor común 3, ¿sí? Saco factor común 3. O si querés, voy a sacar factor común menos 3. ¿Qué me quedaría? Y me quedaría 1 menos y cuadrado x. ¿Sí? Ahora, Sí. este menos con este menos se transforma ¿en qué? En un más. O sea que esto queda igual a ¿cuánto?
ahí cubo más 8x sobre 3 veces 1 menos y cuadrado x. Y esta forma es la misma que la que tenemos acá. O sea, fíjate, esto que está acá es exactamente lo mismo que tenemos acá. Por uno u otra método, por una u otra vía, digamos, por derivadas parciales o directamente por regla de la cadena. ¿Qué te sugiero yo? Estaría bueno que conozcas los dos, pero hay veces que vos tenés que apelar a la memoria para acordarte de esta expresión. ¿Sí? Entonces, cuando vos tenés que apelar a la memoria, yo te digo, si tenés buena memoria, bienvenido sea. Ahora, si no tenés buena memoria, y yo te digo, entrenate para la guerra con esta forma, porque estás preparado para lo que te tiren. Con la otra también, pero a lo que voy es que en regla de la cadena vos tenés que saber derivar, eso es todo. No me tengo que acordar de formulita ni de nada, ¿entienden? Tengo que saber derivar nada más. Ahora si manejas las dos, y es lo mejor que te puede pasar, porque vos podés hacer con una y verificas con la otra. ¿Te das cuenta? Entonces, en ambos casos, tiene que darte lo mismo. Fíjate que vos podías haber concluido, si usabas regla de la cadena, vos podías haber concluido acá. Y cuando has usado derivadas parciales, podías haber concluido acá. Y te dabas cuenta y decís, che, mira, no tienen el mismo aspecto, pero si yo le hiciera algún trabajito, y puedo llegar a la misma forma. Por eso hice estos pasitos, este paso y este otro paso. Por eso lo realicé, para que te convenzas de que realmente lo que has encontrado por una forma o la otra es exactamente lo mismo. Eso es lo que ustedes tienen que tener a la hora de encontrar un resultado, de que no les llame la atención de que por que no tengan el mismo aspecto, concluyan de que no es lo mismo. Entonces tienen que ver que hay veces que dice x más 3 y otras veces dice 3 más x. ¿Vos qué sabés que es exactamente lo mismo? No importa que diga 3 más x o que diga x más 3, porque vos sabés que es lo mismo, ¿no es cierto? Bueno, eso es importante que ustedes lo tengan bien clarito. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? No, profe. Bueno, creo que yo ya le compartí este OneNote, ¿no es cierto? Ya está compartido, ¿no es cierto? Entonces esto se les va a actualizar ahí cuando ustedes entren al aula y ahí lo van a tener. Ahí esta partecita que yo he desarrollado en la clase de hoy. ¿Sí? Bien, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos todos ok? Bueno, ahora estoy Sí, ya tan profe. entrenado como para que venga el lunes el profe Albornoz y ya empiece a darle con tutti. ¿Eh? La clase que viene, vamos a estar viendo cálculo diferencial, la aplicación de las derivadas dentro de lo que es esto, el cálculo diferencial. ¿Sí? Entonces, yo los invito a que ustedes hagan una lectura previa en el material que ya está publicado, el material de la cátedra, ahí en el aula virtual, cosa de que cuando nos enfrentemos a la teoría, bueno, ya tengamos algo con que manejarnos, algo con que debatir. ¿Sí? Esa sería la otra unidad. Sería otra unidad. Lo que vamos a ver la semana que viene va a ser el inicio de otra unidad, que es la unidad 6, aplicaciones de las derivadas. Bien, gracias. ¿Eh? Profe, Sí. tenemos clase la semana que viene porque la profe de álgebra nos dijo que era el día del docente universitario, algo así, ¿puede ser? ¿Qué día? 11, creo. 11. Sí, nada, mira, digamos, viva los docentes y sigamos con clase. Nosotros no puedo perder tiempo con eso. ¿Entendés? Así que no, conmigo sí van a tener clases, chicos. No. Hay hasta día del arquero ahora. Antes no, antes cuando yo era chico eso no existía, ahora sí existe. ¿Entendés? Entonces, no, sí vamos a tener clases. ¿Usted tiene algún problema ese día o no? No creo que no, ¿no es cierto? No, profe. No, Buenísimo, profe.
Buenísimo. Entonces ese día nosotros vamos a seguir adelante. Digamos, felicidades, chao, listo, y seguimos adelante. ¿Sí? Perfecto. Buenísimo. La idea es esto, chicos, que ustedes tengan continuidad y bueno, si de mí depende, bueno, yo no tengo problema, yo voy a dar clase y de esa manera estoy dentro del equipo. Somos el equipo 1K3 y así que nos tiene que ir bien. Hagamos las cosas para que eso suceda. ¿Sí? Puede irnos mal, pero lo que no puede pasar es que no haga las cosas. ¿Eh? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, nos ponemos la camiseta y decimos a la K3 le tiene que ir espectacular. Entonces nos pongamos el overall y trabajemos. ¿Sí? Chicos, nos vemos entonces la semana que viene. Cuídense y bueno, nos estamos encontrando. ¿Mm? No, profe, que esté bien.